pasaba, porque ese caraspeo es que la comida ha quedado en esa tapa, ¿no? Y haciendo esto ya lo limpiamos para poder hablar, porque si se ha quedado líquido o comida encima de la epiglotis, que es lo que da el problema, hablamos, se levanta y se cuela la comida. O sea que eso es como un mecanismo de defensa, ¿no? Comer, aclarar la voz y luego pues otra cucharada o si ya quieres hablar. Por ejemplo, pero eso yo, a ver, no quiero invadir el terreno de nadie. El logopeda es el que tiene un poco la capacidad de mejorar todo esto. Alimentos de riesgo, ¿qué alimentos nos pueden dar más problema? Alimentos de texturas mixtas o dobles texturas o que desprenden líquidos, un poco lo que decía del melón, o puede ser, por ejemplo, una leche con galletas donde mojamos una galleta en la leche, ¿no? Esto pues puede ser más de riesgo. O una sopa de arroz o de pasta que queda líquida, ¿no? Una sandía, la naranja, la mandarina, todos estos frutas que eso, tienen pulpa y tienen líquido, una pera de agua. Alimentos también que pueden fundirse o que no forman un bolo en la boca, por ejemplo. Un helado cremoso que se acaba derritiendo, bueno, a lo mejor puede dar problemas. La gelatina comercial. El arroz seco, ¿no? Por lo que decía, porque puede crear muchos trozos. Las legumbres, cuando son enteras, o los guisantes, porque son como más resbaladizos, cuesta a lo mejor más dominarlos con la lengua. Todo lo que se desmenuza mucho en la boca, la carne picada cuando es seca, o las galletas esas de hojaldre, o todo lo que son estas cosas tipo chips o tostadas, que se disgrega. Eso se dice alimento disgregable, porque se hace en muchos trozos. Todo lo que sea alimentos pegajosos o impactantes, por ejemplo, el puré de patata que se ha quedado pegado en el paladar. Y a lo mejor no podemos hacer esto. O el pan de molde, pan Bimbo, ¿no? Que hace una bola y se engancha y cuesta más. Leche condensada, ¿por qué? O la miel, porque hace como garraspera, se engancha aquí. Y deja residuo, que se dice. Y hay que hacer esto. Alimentos también que se resbalan mucho, como los berberechos o moluscos. Todo esto que cuesta a lo mejor más de dominar. Otras versiones más seguras de esto que hemos dicho. ¿Qué podemos hacer? ¿No? Un poco por darle la vuelta y buscar lo que sí podemos hacer. Por ejemplo, alimentos de texturas mixtas, lo que decía, puré de leche con galletas. O sea, no mojar la galleta, sino meter todas las que admita aquel vaso, ¿no? Y mojarla, o lo que hacíamos el pan migao con leche, pero que quede homogéneo. Si es necesario dar un golpe de turbis, pues se lo damos, para que quede más o menos igualado. O bizcochos, bueno, galletas, bizcocho, pan, que quede allí e intentamos hacer una textura homogénea. En vez de una sopa de fideos, pues una sopa de sémola o de tapioca, que queda más, ¿no? Queda más, todo más igualado. Frutas, pues buscar la versión de según qué frutas que sean maduras, por ejemplo el plátano, o un plátano maduro chafado, o la manzana hecha al horno, ¿no? Que siempre conseguimos una textura más suave o hecha en compota, o algunas frutas que no sean la versión del agua, la pera de agua, pues en vez de la pera de agua, otro tipo de pera, otro tipo de manzana, que sea más fácil de masticar y no desprenda el líquido, ¿no? ¿Qué más cosas? Cosas que puedan fundirse o que no formen bolo. En vez de la gelatina comercial, el agua gelificada o el agua con espesante, porque tiene aquella sustancia que os decía para que la saliva no actúe sobre ella. El arroz tipo, pues eso, risotto. Las legumbres en forma de hummus, pues también puede ser otra forma de tomar legumbres, intentando conservar pues el sabor y las características del alimento del origen. O una crema de guisantes en vez de los guisantes salteados. Más cosas. Alimentos que se desmenuzan en la boca, que hemos dicho antes, la carne picada seca, que queda como suelta, pues la carne picada en canelón. O una croqueta, pero una croqueta casera, hecha con bechamel para que no sea la croqueta congelada de puré de patata que se engancha, sino una cosa hecha un poco con más cariño, quizá. Alimentos pegajosos, por ejemplo, eso, lo del puré de patata, pues en vez de solo, que queda, ¿no? Si se hace con cebolla o con mayonesa, pues este tipo de salsa, o sea, un puré de patata con cebolla queda más meloso. O mayonesa puesta en un puré en patata y verdura, también liga más. La mayonesa y la bechamel son salsas que ayudan mucho a que alimentos que podemos chafar con el tenedor queden más homogéneos y más fácil de que resbale donde toca.
O por ejemplo, alimentos que sean resbaladizos, en vez de tomar moluscos, pues podemos hacer un pastel de pescado, que queda tipo hecho así con claras de huevo y queda con aquella esponjosidad que no cuesta tanto de tragar. Otra parte un poco más práctica. He traído ejemplos aquí para haceros cocinilla, aunque el sitio no es muy idóneo. Esto es una gelatina del súper. Esto era para hacer cocinitas, pero a ver lo que podemos hacer aquí. Ahora vamos a ir entrando más en una parte que de donde yo vengo y depende de donde vengáis, no está igual en todas partes. Eso es una gelatina, pues eso, mira, ¿veis? La he comprado antes y mira, ya está, que casi se desprende. Y ahora vamos a ver, el espesante es una cosa que cubre el Sistema Nacional de Salud en todas partes. ¿Qué pasa? Yo vengo de Barcelona y yo sé que en Cataluña y en Galicia las cosas van diferentes que en el resto de España. Todo lo que sea, por ejemplo, el uso de espesantes o de productos de nutrición enteral, en mi caso, van controlados desde el hospital, se dispensan desde el hospital y se controla por un equipo de nutrición. En Galicia igual, pero en el resto de España o en el resto de comunidades no funciona igual. Va por firma, ¿no? Los productos vienen, pues entiendo que desde un endocrino la mayoría de veces. Lo que pasa es que yo no sé el control real. Eso quizá me lo podéis decir más el que lo sepa. El control real, por ejemplo, yo a un paciente le pauto el espesante, se dispensa desde el hospital y yo lo voy visitando y lo voy controlando. O un paciente que lleve suplementos nutricionales o nutrición enteral, yo lo voy viendo y vamos adaptando, pues depende, si necesita más o necesita menos, si necesita una cosa más energética, más proteica, pero el resto de España funciona diferente, o sea, desde ese punto de vista. Vamos a ver cómo va esto. Esto ya son lo que se dicen espesantes de nueva generación. Diferentes casas comerciales, sabéis que hay muchos laboratorios diferentes, no me patrocina nadie, o sea, nosotros en el hospital trabajamos con todos y esto ya lleva aquí sus indicaciones. Normalmente es más fácil, es 1, 2 o 3, depende de la textura. Depende de la textura. Esta es la de antes. Mirad, esperad. Mira, ¿veis abajo las cucharitas? Con los líquidos hablamos de diferentes texturas. Textura néctar, textura miel, eso es más o menos espeso. ¿Cómo se ha de preparar aquí? En este caso, esos son de nueva generación y son mejores, son más aceptables. Los otros que había hasta ahora tienen una textura que parece, yo digo, parece escayola. Mejor forma de tomarlos es saborizar el agua con la que lo podáis usar, ¿no? Y eso es una medida, conseguiríamos una textura como un néctar, como el zumo, por ejemplo, del melocotón o de tomate. Si ponemos 2 medidas, conseguiremos una textura que queda más como la miel. La ventaja de esto es hay que usarlo así a temperatura ambiente, pero después se puede calentar si hace falta. ¿Veis? Ahora esto ya no está exactamente como el agua. ¿Veis? Ya. Bueno, no sé si lo apreciáis mucho desde ahí, pero ¿veis? Ya no cae exactamente. Solo le he puesto una, para hacer el primero. Vamos a hacerlo con Coca-Cola, para que veáis que se puede usar igualmente. Aquí le vamos a poner 2. Uno, para hacerlo un poquito más espeso. Y 2. O sea, el espesante eso se puede usar con vino, con cava, con gin tonic, con refresco, con gin tonic. Sí. Hemos hecho talleres a veces y lo probamos con diferentes cosas. Lo que pasa cuando son cosas con gas,
pues hace un poco este efecto espumoso, pero ahora no tengo como más, no he llegado a los libros. Pues eso, el problema del espesante, ya os digo, la gente normalmente no le gusta, no lo quiere, ni lo prueba muchas veces. Pero yo creo que también es, bueno, si se explica, yo os explico, que se puede saborizar, que se puede añadir, pues eso, ya veis, en café, en Coca-Cola, en un refresco. El problema de aquí es la burbuja que no me dejan ver. Y es acostumbrar, es un poco acostumbrarse. Son muchos cambios. Puede ser muy bueno, ¿veis? Esto ya es Coca-Cola, pero Ya le cuesta. Lo que pasa es que como tiene gas, hasta que hay que remenarlo así mucho para perder el gas, pero bueno, podríamos conseguir, depende de lo que le eches, hasta una gelatina. La diferencia, ¿veis? Es que esta, que es del súper, si la dejamos aquí se acabará haciendo agua, y esto no. No, esta que me da como miedo. ¿Veis esta? Ahora aún no, pero ya se mueve demasiado. Empieza a caer alguna gota, se acabará deshaciendo. ¿Por qué? Porque no tiene las sustancias, aquí yo os digo que se dice, la amilasa es una enzima que tenemos en la saliva y ya empieza a degradar la comida una vez en la boca. Claro, como no tiene esa sustancia, eso se acaba haciendo agua, ¿no? Eso lleva gelatina para que gelifique. Estos productos lo que llevan ya son gomas. Gomas que se les dice, ahora ya son de nueva generación, xantana o también podéis comprar xantana, maltodextrina, tapioca, esta lleva celulosa y esta no. Pero estos ya quedan así, ¿veis? Que ya, bueno, pues el color está, aquí el cacharro es que no es transparente todo, pero el color está bastante logrado, mira, ¿veis? Esto se podría beber igualmente. ¿Alguien quiere probarlo? Sí. ¿Quieres probarlo? ¿Se pongan un vaso o quieres hacerlo con una cuchara? Mira. En teoría esto no tiene sabor, es sin sabor, insípido, lo que se dice. Y a veces el rechazo es porque estos son nuevos. Es agua. Estos son los que les dicen espesantes de nueva generación y están, pues eso, quedan transparentes, lo que había hasta ahora, bueno, el que tenemos en el hospital incluso, queda un poco más turbio. Y se nota lo que yo digo, sabor como de escayola. Pero estos no, estos están mejor, estos son más buenos. Ahora quiero probarlo otra cosa. Hubiera traído una tónica, pero no, mira, no he caído, ¿eh? Y si traes el bifitter ya sería... No he caído en la tónica. Pero ves, aquí le he puesto más. Con el bifitter... Aquí le he puesto más y ves que queda más espeso. Pero ves que tiene este efecto por las... Es muy fácil de tragar. Sí, porque no queda nada enganchado por ningún sitio. Todo baja para el... Para el próximo año traigo yo la bifitter. Bueno, pues eso, es para que sepáis, pues eso es financiable, o sea, es que eso te lo tienen, hay gente que no se ha de comprar, se ha de pedir para que te lo faciliten, o al médico de cabecera, o al neurólogo que tengáis de referencia, o dietista, o endocrino, ¿vale? Y hay muchas marcas, cada laboratorio pues ahora está haciendo el suyo. No, ahora cada paso igual que las proteínas que me dan a mí del hospital, que no se deshacen. En cambio, estas últimas ya están. Claro, eso luego ya depende, claro, si depende con quién trabajas, pues luego ya tú ya ves, el profesional ya ve, pues a lo mejor que la proteína de este es mejor que la del otro. No, y el espesante, pues alguno tiene una ventaja más que otro. La endocrina, bueno, eso ya es conocer lo que... Bueno, la endocrina decía, vamos a ver, es que la gente no lo toma, porque no tenía forma de deshacerlo, que quedaban duros, o sea, quedaban... Costaba de deshacer. En cambio esta es verdad, pero esta se deshace más, es más espesa, pero se deshace homogéneamente, ¿me entiendes? Claro, por eso también lo que te digo, esto está van surgiendo cosas nuevas y bueno, sí, claro. Mejor. Vamos a ir entrando más profundo. Ahora ya suplementación nutricional oral, lo que
no solo lo que sería, no suplementos vitamínicos y todo esto. Yo ahora hablo más, he puesto aquí estas fotos para que veáis de lo que yo quiero, a lo que yo me refiero. Son suplementos, hablamos de fórmulas farmacéuticas, bueno, definidas y que nos dan la opción de elegir o de escoger lo que puede necesitar más cada persona, de personalizar el tratamiento. Si uno necesita más, yo qué sé, que sea hipercalórico, que sea hiperproteico, que tenga fibra o que no la tenga, la textura también, los hay de diferentes texturas para adaptarlo bien a la persona que tienes delante, a las necesidades que tiene. La limitación que tiene esto, un hándicap que tiene, que a lo mejor aquí es, yo os lanzo la cuestión, que tiene limitación de cobertura por la seguridad social. O sea, nosotras, por ejemplo, a lo mejor no sé si esto lo grabáis, no sé si lo tendría que decir, no está financiado. Nosotras sí que es verdad que lo usamos y yo no miro, eso a lo mejor depende de quién tenga, si hay, como dicen, auditorías o registros, depende. Si te miran estrictamente por ley, yo no lo podría dar, ¿no? Porque la ELA, por definición, entra lo que es nutrición enteral por sonda, pero no vía oral, que es esto, ¿no? Nosotros sí que lo usamos y sí que lo damos, ¿no? Pero bueno, tiene un poco esa, ¿no? Tendría que ser de un uso más diario o necesario, yo lo veo así, pero tiene esa limitación, que si viene a mí me mira el inspector y me dirá, no me puedes dar esto, que lo toca. Yo os lo dejo ahí. Más cosas. Bueno, lo de los suplementos, estos sería, pues en caso de, bueno, por ejemplo, cuando lo uso yo, cuando viene un paciente que ha perdido mucho peso al principio, pues igual el primer día ya le doy para que tome, ¿no? Suplementos, que lo incorpore a su dieta. O bueno, o sí, momentos de pérdida, o que a veces se junta alguna otra cosa más o algún problema más, ¿no? Y podemos usarlos de una forma temporal, ¿no? Para aumentar un poco el aporte, pues, energético, proteico de la dieta de esa persona. También, por ejemplo, también los hay, pues si el paciente es diabético, si hay algún otro problema digestivo. Y ya entraríamos lo que son vías alternativas de alimentación, la gastrostomía en este caso, ¿no? Vías alternativas, hay también una sonda nasogástrica, pero aquí hablaremos de la sonda de gastrostomía, que es la que va directamente al estómago. A partir de la disfagia puede ser una recomendación, ¿no? Por ejemplo, en caso de disfagia nosotros hacemos aquel test y bueno, un poco también es con la evolución, cuando ya vas conociendo a la persona y vas viendo un poco cómo va. Si no hay ningún problema, pues seguimos igual. Si surge algún problema, puede ser que con todas estas recomendaciones de dieta que hemos ido hablando sea suficiente, y ya está. Pero en caso de que esto pueda ir a más, pues puede llegar un momento que la gastrostomía sea una opción, ¿vale? Asusta mucho cuando hablamos de la gastrostomía porque hay la idea de que cuando uno le pone la sonda ya no puede comer más por la boca. Nosotros hacemos estos 3 escalones que veis. Yo siempre explico, bueno, la sonda podemos usarla inicialmente, pues sobre todo para hidratar, porque suele ser el mayor de los problemas, el agua, ¿no? La hidratación, y quizá la usamos solo para hidratar y para medicar incluso, para poder mantener el tratamiento necesario y comiendo por la boca. En algunos casos, quizás si esto no es suficiente, pues igual sí que podemos hacer lo que decimos una alimentación mixta. Quizá hacemos la hidratación, la medicación por la sonda, una parte de la nutrición, pero el resto pues va por vía oral. A veces hacemos alguna comida al día por la sonda para complementar, pues, el aporte diario, pero el resto por la boca. O puede llegar algún momento en que la nutrición sea completa por la sonda, ¿no? Pero bueno, es compatible el llevar una sonda y el comer por la boca, ¿vale? No es, ya no voy a comer más. Sí. Ahí. ¿Qué más? Estos son imágenes de qué sería una sonda. ¿Sabéis? Hay diferentes técnicas para poner una sonda. Lo que le dicen así, lo más conocido es una gastrostomía que se dice gastrostomía endoscópica percutánea. Y luego hay una gastrostomía, que es la que nosotros hacemos, radiológica percutánea. Varía un poco la técnica de ponerla.
La endoscópica es la que se hace más habitualmente, pero la radiológica, pues tampoco todos los hospitales tienen acceso a hacerla de esta manera. La ventaja que nos da a nosotros es que la técnica de la gastrostomía radiológica la podemos usar en un paciente que tiene problemas respiratorios, ¿vale? O sea, nos da como más tiempo de margen de ponerla. Incluso con ventilación se puede hacer la técnica esta. ¿Veis? Esto sería cuando ponemos la sonda, ¿no? Es una sonda que cuelga un poco larga, estos son los botones que le decimos, que son como si fueran unos puntos que ponen el primer día, los primeros días, y luego se han de caer solos. Después, la segunda, cuando podemos hacer un recambio, al cabo de un tiempo, ponemos esto, se dice un botón gástrico, ¿vale? Queda más discreto, necesita como una alargadera, o sea, aquí la nutrición va por no se ve el final, pero va por la sonda, luego hay la otra vía que es lo que mantiene el globo inflado dentro para que no se salga la sonda, y luego esto, ¿qué pasa? Que queda más recogidito, pero al momento que ponemos el agua a la nutrición, pues tiene como una extensión que se llama, que se acopla para poder poner el momento de la nutrición o del agua, ¿no? ¿Veis? Esto es el globito que hay dentro, que es lo que impide que se salga para afuera, que se nos quede en la mano. Y esto sería, imaginaros que hemos cortado la barriga así, ¿no? ¿Cómo queda por dentro? Esto sería cuando hay una sonda endoscópica, se ha de dormir el paciente. La diferencia también es que la endoscópica se ha de dormir y te ponen, es como de dentro a afuera. La sonda entra aquí, lo hacen con una endoscopia cuando nos miran el estómago y sacan hacia afuera esto. Hay un tope. Eso sería el estómago, esto la pared de la barriga, ¿no? Y fuera está esto y la sondita. ¿Qué pasa? Que al primer recambio de esto se ha de volver a poner, se ha de volver a dormir. Esta, que es la que hacemos radiológica, no requiere esto porque se hace de fuera adentro. Sería esto. La que hacen radiológica, ¿qué pasa? Ponen una sondita por la nariz, inflan el estómago para que se acerque a la pared y de fuera hacia adentro pinchan la sonda, sacan, ¿no? Y luego dejarán el catéter puesto aquí, que es lo que va fijado con esos 3 puntos, ¿vale? En esto, ¿qué pasa? El paciente no se duerme, solo se pone sedación para que esté un poco más tranquilo, y sí que se pone anestesia local donde van a pinchar en la barriga. ¿Doler? Siempre decimos, hombre, va a molestar un poco los días de después. ¿Estás mareado? ¿Has dicho que está mareado? Sí. ¿Por esto? Por... Poquito. Lo tengo tan bien. ¿Quieres que salgamos? ¿Quieres salir? Vale. Ahí al aire. Desenchufa la... Sí, que tienes el cable ahí. Esa máquina no le daría, ¿no? Se quita la mano, no carga. No carga. No carga. Esta batería pica mucho, no es normal. A la gira. No sé si de ver la foto igual hay gente que tiene Sí, bueno, sí, tensión. Cuidado, que si no me te lleves el trípode, ¿eh? Ya. Lo corro un poquito. Es que lo tenéis en el sitio ideal, ¿no? Para poder... No sé quién lo ha puesto. Vamos para afuera. Los de aquí. Perdón, ¿eh? No, tranquila. Ahí va, que no se oye. Vale, yo estoy aquí, bueno, Sí. hay gente que puede ser más aprensivo, yo no estoy acostumbrada, pero bueno. Indicaciones, otra de las cosas que preguntaba alguien antes, ¿en qué momento, o sea, el plantear una sonda no es únicamente porque no se pueda tragar? Nosotros hay veces que hay literatura, o sea, hay estudios que hablan también de hacer una gastrostomía precoz para adelantarnos pues a los problemas que puedan surgir.
Nosotros un poco somos más de, bueno, pues en función de la evolución la plantearemos o no. A veces hay quien lo tiene muy claro que no la quiere o que sí que la quiere, ¿no? A veces hemos puesto sondas que no hemos llegado a utilizar. O a veces ha habido quien no quería y luego sí quiere, y a veces eso es un problema, porque sí que intentamos avisar que no siempre la decisión, ¿no? Pues que hay que tener en cuenta, pues es una serie de riesgos también, que también tiene, ¿no? Y que a lo mejor en el momento en que mucha gente piensa, cuando no pueda tragar, entonces me lo pienso. Y entonces en ese momento quizá la técnica en sí no es posible hacerla, porque el riesgo es más elevado del beneficio. Bueno, eso intentamos explicarlo. Pero bueno, el motivo de ponerla puede ser, bueno, pues porque existan problemas para tragar, ¿no? Pero no únicamente. Cuando hay pérdidas de peso muy importantes y a lo mejor es alguien que ya tiene un bajo peso, pues a veces también lo planteamos. O cuando hay incapacidad de tomar la medicación vía oral, ¿no? Pues es una forma de asegurarnos el poder poner el tratamiento necesario, ¿eh? Cuando hay un descenso de la capacidad vital forzada, ¿no? De la capacidad respiratoria inferior al 50%, pues también lo planteamos. Eso sería también un poco una forma, a lo mejor, preventiva, que a lo mejor luego la usamos o no, pero bueno, realmente pues sí que hay una incapacidad de alimentarse o hidratarse de la forma necesaria, o bueno, atragantamientos ya cuando hay todos estos problemas de disfagia anteriormente, o ansiedad. Esto muchas veces crea ansiedad cuando uno tiene que enfrentarse a la comida, ¿no? ¿Qué más? Luego la alimentación por sonda, nosotros no recomendamos, no usamos dar la comida triturada por la sonda, sino que damos fórmulas, igual que los suplementos, pero hay fórmulas pues completas, ¿no? Que se les dice, fórmulas nutricionales completas que podemos adaptar pues, a la persona, ¿eh? Podemos elegir cuántas calorías damos, cuántas proteínas, si damos fibra o no damos fibra, si la persona es diabética pues le podemos dar una fórmula especial para diabetes, o cuando hay a veces algunos problemas asociados de mala absorción, ¿no? Podemos adaptar todo eso, y ya os digo, puede ser un aporte parcial o puede ser completo. Un poco esto eran las fotos. Ya pasamos, bueno, eso como un poco, se pasó una encuesta a los pacientes de la unidad desde el equipo de administración, y bueno, la gente en principio está contenta con una atención así de equipo multidisciplinar que decimos, en principio es positivo. Y ya para entrar un poco en estudios que hemos hecho desde el punto de vista nutricional, yo sé que hay un día que os vendrán a hablar investigadores, que ahí tendréis más amplitud, pero yo un poco dentro de lo que es el campo mío o que tenga que ver, hemos hecho un estudio que se ha acabado hace poco con el DHA, que el DHA es un omega 3. Pensaba que había preguntado alguien algo. El DHA es un omega 3, entonces se ha estado haciendo un estudio, pero bueno, la conclusión final tampoco es mucho más de lo que ya sabíamos, ¿eh? Tiene un efecto antiinflamatorio, ha sido positivo, pero las diferencias no son muy significativas, porque era un estudio donde se hizo con 30 pacientes, 15 tomaban DHA y 15 placebo, sin saber quién, ¿no? Es esto que le dicen a doble ciego, que no sabíamos quién tomaba el placebo, quién tomaba el DHA, pero es eso, los resultados lo que muestran, pues eso, que sí que tiene un pequeño efecto antiinflamatorio que ya se sabía, pero no ha dicho mucho más. Las limitaciones, como siempre, pues es eso, que la muestra, ¿no? Los pacientes no puedes hacer un estudio muy grande con mucha gente. Luego otro de los estudios en que estamos colaborando es esto que decía de la flora intestinal, pero va ligado a la Universidad de Lleida, que me parece que vendrán ellos. O sea, nosotros allí lo que se hacen es recoger muestras de heces, de cacas, para estudiar las posibles repercusiones que pueda tener que ver pues, la alimentación indirectamente, ¿no? Con todo lo que es la microbiota o la flora intestinal. Y luego hay esto que se llama Con Gusto, que es un proyecto con la Fundación Luzón, que en breve me han dicho, unos meses estará colgado dentro de su página. Se está haciendo un proyecto, el Luzón tiene mucho interés en todo lo que es el tema gastronómico y de la comida, y se está creando pues un programa que junto con la Universidad de Barcelona,
el Hospital de Belvitge y la Fundación Alicia, que es una fundación que está allí por Manresa, cerca de Barcelona, que Alicia significa alimentación y ciencia, es un centro de tecnología culinaria. Entonces, los tres, digamos, la Alicia, la universidad y desde Belvitge, pues está creando pues como un recetario que estará disponible en breve en la página de la fundación. Un recetario, pero un poco más allá de un simple recetario que yo pueda decir aquí ahora, ¿no? Sino que va a ir con se está buscando un diseño que pueda ser para que uno pueda cumplimentar su dieta con esas recetas, que marque la composición nutricional y el valor, para que cada uno sepa de lo que necesita, lo que tiene que aportar